Entonces, nos vamos a lo que son los organelos celulares. Yo les dije desde un comienzo que tenemos estas dos grandes divisiones, células procariontes, células eucariontes. Ahora nosotros nos vamos a ir a las células eucariontes, que son mucho más complejas y que son de origen animal y vegetal. En esta clase vamos a, no creo que las veamos todas, pero vamos a ver los organelos que son de las células animales. Tanto células animales como vegetales comparten organelos en común. Sin embargo, hay organelos que son exclusivos de las células animales y otros que son exclusivos de las células vegetales, ¿ya? Y que los vamos a ir después diferenciando. Acá ustedes pueden observar una célula animal y con célula eucarionte de origen animal. Y como ustedes pueden observar, en su interior, si nosotros hacemos como un corte, imaginemos que la célula es una manzana y nosotros le hacemos un corte a esa manzana, vamos a ver en su interior la semilla, vamos a ver, bueno, la pulpa, etc. Si nosotros hacemos un corte a una célula, vamos a observar estas estructuras diminutas que se conocen como organelos celulares, o también conocidos como organulos. Lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura, ¿ya? Voy a ver. ¡Ah, qué bueno! Lo más probable es que sí, hayan visto parte de esta materia. Ustedes ya tienen que haber visto en años anteriores lo que es la célula, y lo más probable es que le hayan mencionado que estaba compuesta por organelos. Lo que vamos a conocer ahora son las funciones de cada uno de estos organelos, ¿ya? Entonces, al interior de esta célula vamos a encontrar organelos. Y vamos a comenzar desde el centro hacia afuera, o desde lo más importante hasta, bueno, son todos importantes, pero este es como uno de los más importantes para la célula porque contiene una información bastante preciada y que tiene que cuidar, ¿ya? Acá con color azul ustedes están observando una estructura. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá los organelos celulares entonces. Bueno, vamos a ver el objetivo, que es que nosotros logremos establecer relaciones funcionales entre los distintos organelos citoplasmáticos, diferenciar organelos propios de células vegetales, identificando su estructura y función, y también de los organelos animales. Ahora vamos a ver, ¿qué es un organelo? Son estructuras propias. Por si acaso, esto no está en ninguna guía, ¿ya? Así que si ustedes quieren ir tomando apuntes, lo puede ir haciendo, ¿ya? Si tiene alguna duda, no entiende, levante la manito, hágame la pregunta, que yo puedo volver a repetir, ¿ya? Entonces, ¿qué es un organelo? Son estructuras propias de células eucariontes, como ya mencioné, tanto animales como vegetales. Están rodeadas por una membrana o también por dos, dependiendo del organelo, en cuyo interior ocurren funciones específicas. Si no existieran estos organelos celulares al interior de la célula sería nada prácticamente, sería solamente una célula que no cumple ninguna función. Lo importante de las células en realidad son los organelos, porque gracias a ellos es que va a funcionar todo lo demás. Imaginemos que es como una fábrica. La fábrica en sí es la célula. Y todo lo que está adentro, por ejemplo, las personas que trabajan, las máquinas que hay adentro, van a ser los organelos y van a hacer que, por ejemplo, se produzca algún, valga de redundancia, producto. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro? Dedito para arriba, dedito para abajo, sí, no. ¿No queda claro? Sí. Miss. Ya, Axel, gracias. Gracias, Camil, también. Ya. A continuación vamos a analizar los principales organelos celulares de células animales y vegetales. Esta clase lo más probable es que solamente sea células animales. Ya, Rubén, gracias. El citoplasma. Yo en algún momento les comenté del citoplasma, creo. Sí, cuando estuvimos viendo las células al principio. El citoplasma es la parte de la célula eucarionte que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Es una sustancia gelatinosa compuesta por agua, proteínas y sales minerales, y aquí se encuentran los organelos. Lo vamos a contextualizar. Imaginemos que una piscina, en cuanto a la estructura, solamente estructura. La piscina va a ser nuestra célula.
Cuando nosotros le echamos agüita, toda el agua va a ser nuestro citoplasma, ¿ya? Y cuando nosotros ingresamos al interior de esta piscina, cada uno de nosotros va a ser un organelo diferente, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro, que el citoplasma va a estar entre la membrana plasmática, que vendría siendo como la estructura de la piscina, y el organelo central, que vendría siendo el núcleo, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, toda esa agüita en donde nosotros vamos a flotar, que somos los organelos, vendría siendo el citoplasma. Así mismo es en la célula, con la diferencia que no es solamente agua, sino que es como una gelatina, ¿ya? Como una gelatina que tiene bastantes sustancias nutritivas para los organelos. ¿Se entiende hasta ahí eso? Lo que es el citoplasma, que es como el agüita donde va a viajar o van a estar inmersos los organelos. ¿Sí, Antonia? No, que sí entiendo. Ah, ya. Gracias. Luego tenemos otra estructura que se llama citoesqueleto. Muchos de los nombres de estos organelos me dicen más o menos la función que cumple, ¿ya? La función que cumple el citoplasma es de contener los organelos y también de cierta forma le da la forma a la célula, ¿ya? Entonces la característica principal del citoplasma es que va a contener a los organelos celulares, ¿ya? El citoesqueleto, como yo les decía, que muchos de los organelos, el nombre de los organelos más o menos me dicen la función que va a cumplir. En este caso, cito viene de citoplasma. Por lo tanto, quiere decir que está en el citoplasma. Y esqueleto, ¿qué es el esqueleto? ¿Qué es un esqueleto? ¿El esqueleto humano? Ya, ¿y qué es lo que es? ¿De qué está compuesto? ¿De huesos? Perfecto. A ver, vamos a hacer una aclaración aquí. Bien, el esqueleto de nosotros estamos compuestos por un esqueleto. Si nosotros no tuviéramos nuestros huesos, seríamos una masa, ¿ya? Y lo mismo ocurre en la célula. La célula también tiene una especie de esqueleto, ¿ya? Que no son huesos, pero que cumple la misma función que los huesos cumplen en nosotros, o sea, de darnos una forma. Acá nosotros tenemos estas como rejillas, vendría siendo el citoesqueleto, ¿ya? Que es una red que va a darle forma y va a sostener a la célula, ¿ya? No, sí, acá está la definición, ¿ya? Las características del citoesqueleto, que es una red de fibras proteicas de 3 tipos, que está la actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, que esto no lo vamos a ver ahora con detención, pero lo importante es que dentro de las características principales del citoesqueleto es que son fibras, ¿ya? Que es como que las fibras vendrían siendo como una especie de hueso, ¿ya? Y la función, esto sí es importante, la función del citoesqueleto es que da forma y sostén a la célula, lo mismo que ocurre con nuestros huesos. Nos da la forma y nos da el soporte, porque si no tuviéramos nuestros huesos, como yo les decía, seríamos una masa, ¿ya? Permite el desplazamiento, además, estos tubos, estos huesitos, entre comillas, estas fibras, van a permitir el desplazamiento de los organelos por el citoplasma. Participan también en lo que se llama la división celular y participa también en la contracción de movimientos celulares. También forma otras estructuras que son los centriolos, pero lo que a mí me interesa y que les quede como bien claro, le voy a subrayar acá lo que es más importante. ¿Dónde está? Dibujar. Esto me interesa, ay no quiero ver, así. Esto me interesa que quede claro. Estas dos cosas. Esto es lo más importante, ¿ya? Que da forma y sostiene a las células y que permite el desplazamiento. Hay unas preguntas acá. Ya, ya Rubén. Entonces, que da forma y sostiene a la célula y que permite el desplazamiento de estos organelos. Voy a mostrar la imagen anterior.
aquí. Acá, como ustedes pueden ver, estas fibras van a permitir que los organelos como que se muevan al interior de ella, son como una especie de carretera, y además les va a dar la forma y el soporte a la célula como se menciona, ¿ya? Entonces, citoesqueleto, la función de ella es dar forma y sostén, y además permite el desplazamiento, ¿ya? Esto no lo vamos a ver, no aparecía en los libros. Bueno, los voy a mencionar de todas formas. Las células presentan vellosidades. No sé si recuerdan la primera imagen que les presenté ahora, que era esta célula que tenía como unos pelitos al final. No sé si lo lograron distinguir, no sé si se dieron cuenta. Las células, algunas tienen cilios y otras tienen flagelos, ¿ya? Una de las células que nosotros más podemos mencionar y que tiene flagelo, aparte de las células procariontes, que tenía como una colita, también están los espermatozoides. Y los espermatozoides tienen esta colita que se llama flagelo. ¿Y cuál es la función de este flagelo? Dar movilidad a las células. Esa es la función principal. Y también las células, algunas tienen cilios. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné en el sistema digestivo que el intestino delgado tenía vellosidades y que por ahí pasaban los nutrientes hacia el torrente sanguíneo? Bueno, los cilios tienen como esa misma función de limpieza y también de conexión. En este caso, por ejemplo, es de limpieza o barrido de las superficies de células. También en algunas ocasiones le da movilidad, ¿ya? Pero generalmente es de limpieza, ¿ya? Entonces tenemos los flagelos y tenemos los cilios. Los flagelos dan la movilidad y los cilios, la función principal es de limpieza, ¿ya? Luego tenemos otras estructuras muy importantes dentro de nuestra célula, que son los centriolos, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de los centriolos? Acá nosotros los podemos ver. Yo siempre los comparo. ¿Ustedes conocen los canutos de los fideos? ¿Los han visto? Que son como unos tubitos. ¿Lo han visto? Sí, no. De que me perdí un tallarín. Sí, es como un tallarín de forma de estrella. Sí. No sé si han visto esos canutos. Tiene la forma como un canuto, ¿ya? Pero también podría ser de un tallarín. Si yo lo miro con detención desde la punta hasta el final, sí, también parece un centriol. Tienen la característica principal de los centriolos es que solamente están presentes en células animales, y eso es súper importante. Por eso está subrayado, ¿ya? Están presentes solo en células animales, y la función es que van a dar origen a los cilios y a los flagelos que vimos anteriormente, ¿ya? Y también ellos van a dar, después van a estar, van a dar origen a lo que también están, forman parte de lo que es la división celular, pero que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Lo principal, la característica, solamente en células animales y que van a dar origen a los cilios y a los flagelos, ¿ya? Luego, tenemos una de las estructuras más importantes dentro de nuestras células, que es el núcleo, ¿ya? El núcleo es el que está rodeado, está de color, ¿ya? Azul. Dice, ¿cuántas membranas lo rodean? Ustedes obviamente esta información no la tienen, por lo tanto se las voy a ir dando yo, ya. ¿Cuántas membranas tiene el núcleo? El núcleo es una de las estructuras que posee una doble membrana, ¿ya? Tiene dos membranas que lo van a proteger. Y la membrana, acá tenemos la membrana interna y la membrana externa. Una de las características principales de la membrana externa es que tiene poros, ¿ya? Y eso es súper importante. Acá dice, está rodeada por dos membranas que van a formar lo que se conoce como carioteca, ¿ya? Pero es la membrana nuclear, la externa y la interna. Y la característica principal de la membrana externa o carioteca es que posee poros, ¿ya? Hoyitos. Es como una especie de pelota de golf, ¿ya? Acá nosotros podemos ver con mayor detalle lo que es el núcleo.
La membrana externa también se conoce como carioteca, pero ustedes también lo pueden poner como membrana externa y estaría bien, o membrana externa nuclear, estaría bien, que es esta que va a rodear al núcleo. Luego tenemos el nucleoplasma, que al igual que la célula en sí, que tiene citoplasma, el núcleo tiene también una estructura que se llama citoplasma, pero en este caso es nucleoplasma porque es propio del núcleo. Y por último tenemos el nucleolo. La característica principal de este núcleo, y por qué es tan importante, porque en su interior almacena el material genético o ADN, que es tan importante para las células porque es el que tiene la información de que, por ejemplo, si yo voy a tener los ojos de color café, azules, verdes, si mi pelo va a ser liso, liso, crespo, si va a ser rubio, negro o colorín, si mi piel va a ser más blanquita, más trigueña, más oscura, etc. Toda la información va a estar aquí al interior, ¿ya? Y que le va a servir, obviamente, a la célula para poder seguir después entregándola, ¿ya? Me queda un minuto, ¿sí? Pero creo que también hay una cirugía o algo así, que es cuando estás embarazada, por ejemplo, si tú quieres que tu hijo sea rubio, de ojos azules o blanco, y como que con una cirugía pueden hacer que tu hijo sea como tú quieres. Ya, súper buena Algo así. tu aporte. Chiquillos, queda un minuto. ¿A ustedes les aparece cuántos segundos quedan? No. ¿No? Ya. No, a mí no. Voy a contestar esa pregunta, pero voy a terminar con esto. Recuerden conectarse nuevamente a la misma clase, ¿ya? El núcleo tiene diferentes formas. Acá podemos ver glóbulos rojos que tienen diferentes formas, ¿ya? No todos son esféricos, sino que tienen formas alargadas y otras, perdón, glóbulos blancos, otras que parecen como una especie de tallarín, ¿ya? Estábamos entonces en el núcleo, ya hablamos sobre la estructura que rodea el núcleo, o sea, la célula que vendría siendo la membrana plasmática, que es esta que rodea o que forma parte de la célula, que es la membrana plasmática o pared celular, que es como las paredes de nuestra casa. Al interior tenemos lo que es el citoplasma y tenemos estos organelos. Y dentro de estos organelos estamos viendo lo que es el núcleo y también vimos los centriolos, ¿ya? El núcleo contiene la información genética como yo les había mencionado, o también conocido como ADN. Pero ¿cuáles son las funciones que aquí se llevan a cabo? Hay varias funciones. ¿Cuáles son las funciones? Que solamente las voy a mencionar. Es de replicación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a, este material genético que está acá adentro, se va a replicar o se va a hacer una copia de ese material genético. Se va a transcribir y luego va a salir de este núcleo, ¿ya? Esto no lo vamos a ver con detención, solamente que quiero que quede claro que acá al interior del núcleo está el material genético o ADN, ¿ya? Luego tenemos otras estructuras que estaban relacionadas con el texto que yo les envié, que son las mitocondrias. ¿En qué células se encuentran las mitocondrias? Las mitocondrias nosotros las podemos encontrar tanto en células vegetales como en células animales. Y el núcleo también lo encontramos en células animales y células vegetales. Sin embargo, los centriolos, estos chiquititos que estoy apuntando acá, solamente los encontramos en células animales, ¿ya? Células animales, bueno, después vamos a hacer una tabla comparativa con todo esto para que la tengan ustedes a mano o la anoten por ahí, ¿ya? Entonces, las mitocondrias las encontramos tanto en las células vegetales como en las animales. ¿Cuántas membranas tienen estas células? Perdón, estos organelos, al igual que el núcleo, tienen dos membranas, ¿ya? Acá dice que está rodeada por dos membranas, la externa, o sea, la que está afuera, que es lisa, y la interna, que tiene unos pliegues, que a estos se le llaman crestas mitocondriales, ¿ya? Las mitocondrias son uno de los organelos más interesantes y también importantes
nuestra célula? Bueno, en realidad me van a escuchar decir a todos que son importantes. Es que en verdad todos son importantes porque cumplen una función específica. El núcleo va a cumplir la función de almacenar el material genético que va a pasar de generación en generación, y las mitocondrias también cumplen una función muy importante. ¿Y cuál es la función importante que cumplen las mitocondrias? Es de producir energía. Y esa energía se produce en una forma que se conoce como ATP. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo los nutrientes y que dijimos que nosotros necesitamos alimentarnos para obtener energía para que nuestro cuerpo pueda funcionar? ¿Quién es el encargado de cierta forma, generar esta energía? Son estas estructuras chiquitísimas que se llaman mitocondrias, ¿ya? Y como ustedes pueden observar acá, tenemos una membrana externa, una membrana interna que se va a plegar y que va a formar las crestas mitocondriales. También tiene una matriz y también tiene estos compartimientos que se llaman intermembranosos, ¿ya? ¿Cuáles son las características de las mitocondrias? Y esto también es importante, y que se cree que esta fue la primera célula que existió y que desde aquí se generó las demás células, en la teoría también endosimbiótica que está relacionada con esto. En Las el texto características, del envío 10 sale. sí. Las características de la mitocondria es que tienen su propio material genético y ribosomas. Y esto es súper importante porque con esto está relacionado el texto que yo les mandé. Resulta que las mitocondrias tienen un material genético y este material genético solo es heredado por las mitocondrias de las mujeres, ¿ya? Las mujeres, nosotras, tenemos como la labor de heredarle a los hombres las mitocondrias y este material genético, ¿ya? Y de eso está relacionado también el texto que yo les envié, ¿ya? Que ahí sale con mucho más detalle, pero quiero dejarlos solamente con eso para que lo lean, ¿ya? Que es súper interesante. Esto no se trata de que nosotros las mujeres somos bacanes ni no, sino que en realidad gracias a cuando ocurre la fecundación, hay algo que va a ocurrir y que las mujeres tenemos como esa facultad de entregarles estas mitocondrias, este material genético a los varones, cosa que los varones no lo van a poder hacer, ¿ya? Y van a tener este material genético que es mucho más simple que el que tenemos en el núcleo, que es el más importante, es circular también, y tiene sus propios ribosomas. La teoría endosimbiótica, que es el primer texto que aparece en la guía número 10, propone un origen procarionte para este organelo. Se cree que este organelo era una célula procarionte, una como especie de bacteria. ¿Por qué? Porque tiene este material genético que es circular, solamente tiene una hebra, a diferencia de la célula animal, que tiene dos hebras, ¿ya? Voy a dibujar acá como para que quede quizás un poquito más claro, ¿ya? Basta dibujar. El material genético de nosotros, ahí está, es más o menos así. Ya, no, lo voy a borrar porque me quedó horrible. El material genético es más o menos así. ¿Ya? Ya me quedó muy feo. Pero me interesa esta parte de acá abajo. Son dos hebras, ¿ya? En cambio, el material genético de este es solamente una, ¿ya? Por eso se cree, y las bacterias tienen solamente así es su material genético que vendría siendo su ADN. Bueno, y es circular en realidad, tiene que ir ahí como más cerrado. Y este es el ADN de nosotros, de los animales, que son dos hélices, ¿ya? Esa es la diferencia, por eso se cree que este tiene un origen endosimbiótico, que viene desde las células procariontes que vendrían siendo estas bacterias, ¿ya? Acá tenemos como otra imagen de la mitocondria. Se puede replicar por sí sola, ¿ya? Esa es una otra de las características importantes. Y son semiautónomas, ¿ya? Producen su propio alimento. Su función principal es la producción de ATP. ¿Qué es el ATP? Energía, ¿ya?
a través del proceso conocido como de respiración celular. ¿Y de dónde obtiene como el material para poder hacer esto? Chuta, ¿qué pasó? El material para poder hacer esto lo obtiene desde lo que nosotros ingerimos, de que vendría siendo la glucosa, ¿ya? Y, a ver, ¿qué hora es? Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Porque la próxima clase vemos esto, porque si no me voy a pasar en el tiempo.